¿Qué tal? Hoy es día 1 de octubre del 2020 en estas clases a distancia, en este momento de situaciones diferentes. Bueno, vamos a hacer una actividad que voy a subir a YouTube para que ustedes la puedan consultar, la puedan compartir. Quiero explicar, antes de iniciar la presentación del texto, quiero platicar o especificar 4 cosas. Primer punto: los temas que competen a esta lectura son los temas teóricos del juicio y el razonamiento. En el primer parcial ya se revisó el tema del juicio. Entonces, lo que tiene que hacerse, muchachos, es escuchar este audio, leer el texto, que ahorita les voy a dar el nombre del texto, y después hacer la actividad, que la actividad consiste en obtener algunos juicios siguiendo la clasificación que se les expuso en la parte teórica del tema dicho. Y en el razonamiento, que lo veremos en el segundo parcial, bueno, volverán a leer el texto, volverán a escuchar este audio, y allí ahora no solo van a buscar juicios, sino van a buscar razonamientos. Para aquellos que no son alumnos, pero que de todos modos escuchan el audio, bueno, estamos en la materia de lógica y los muchachos van a tener que buscar juicios por calidad, por cantidad, por su propiedad fundamental, por su origen, por su relación. O sea, los juicios falsos, los juicios verdaderos, los juicios particulares, singulares, universales, los apodícticos, los asertóricos, los categóricos, los analíticos, los sintéticos, los a priori y los a posteriori. Ellos tienen el material en su cuadernillo. Primera precisión. Segunda precisión: hay que divulgar textos que nos ayuden a reflexionar con respecto a nuestro entorno. Y el texto que tengo en mis manos, que es de la Jornada Veracruz y que es una especie de columna, pero que también está en Facebook y que también está en la página virtual de la Jornada Veracruz, se llama Jarocho Cuántico. Así lo van a encontrar ustedes también en Facebook, Jarocho Cuántico. El título del texto es Racismo, Educación e Interculturalidad. Corresponde a un congreso realizado hace 10 años, coordinado por varios estudios, por varias universidades, pero una de ellas es la UBI, la Universidad Intercultural Veracruzana. Por aquí también colaboraron algunos pensadores de Puebla, de Hidalgo, etc. Entonces esa es la segunda precisión. La tercera precisión: ¿por qué lo estamos revisando desde la lógica? Porque la lógica no solo es aprender cuáles son los conceptos, su extensión, su comprensión, su perfección, o los tipos de juicio, o los tipos de razonamiento. No, la lógica también tiene que llevarnos a escribir. Pero antes de escribir, tenemos que leer. Y al leer, nosotros aprendemos muchas cosas. Aprendemos ortografía, ampliamos nuestra cultura, conocemos distintos temas y sobre todo estamos informados de lo que hacen los universitarios, los pensadores, los intelectuales. Cuarta precisión: esta es una lectura académica. Es decir, no es académica solo porque lo hagan académicos, sino porque lo que hacen es revisar el tema de la educación, del racismo y de la interculturalidad. Y nos dan referencias, nos dan notas, nos dan explicaciones, hacen referencia a autores que ustedes los van a encontrar en la lectura. También hace referencia a grandes momentos de la historia en los que este tema se ha tratado. La última precisión: jóvenes de primero,
Esta lectura no solo la van a revisar ahorita en este curso de lógica, en ética también la van a revisar, en filosofía también la van a revisar, en CITESOVA, que es Ciencia, Tecnología y Sociedad y Valores, también la van a revisar, pero la van a revisar desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque una lectura no solo se hace una vez, se hace en distintas ocasiones y en cada una de ellas se encontrará una idea diferente. Muy bien. Vamos a empezar con el tema. El racismo. El racismo es sospechar o creer que una raza es superior a otra o a otras. Es la ponderación o darle mayores virtudes a una raza que a todas las demás. El racismo también es creer que un pueblo, por hablar cierto idioma, es mucho más civilizado que otro. El racismo también lo entendemos como comprender que mi estilo de vida supera a otros estilos de vida. Racismo sería decir, bueno, es que yo trabajo en la urbe y soy mucho más civilizado y mucho más inteligente que los que trabajan en el mundo rural. Bien, el racismo tiene dos vías. La vía biológica. Esa vía sostiene que hay razas superiores, que hay razas mucho más dotadas que otras. Es decir, que los güeros son mucho más dotados que los morenos o que los negros. Esa es la biológica, o que nuestro cerebro está dotado de diferentes capacidades y que un grupo de capacidades es mucho más importante que las otras. Ese es un racismo biológico, es como decir, ¿sabes qué? Es que yo soy muy bueno para las matemáticas y eso me hace superior a ti. Oye, ¿tú eres bueno en las matemáticas? Bueno, porque tu cerebro está más inclinado a esa parte racional, pero eso no te hace superior a mí. Te hace hábil, pero no superior. Entonces, el racismo biológico es aquel que tiene que ver con algo de nuestra fisionomía, o algo de nuestro raciocinio, o algo de nuestro color de piel, o algo de nuestro color de ojos, algo de nuestro tamaño del cuerpo. Ese es el racismo biológico. En ese racismo biológico se hacen clasificaciones entre blanco y negros, entre altos y chaparros, entre alemanes, con época de Hitler, entre los alemanes y los judíos, entre musulmanes y judíos, etc. Está el racismo cultural, que ese supone o sostiene que hay culturas superiores a las otras. Y curiosamente, en nuestro entorno mexicano, ese es el que más se propaga. El sospechar que nuestra cultura, que la cultura católica o cristiana, es mucho mejor que las creencias chamánicas o que las creencias aborígenes, autóctonas. El racismo cultural es sospechar que aquellos que estudian tienen grado de superioridad que aquellos que por alguna situación de la vida no pudieron estudiar. Cuando llegaron los españoles, se establecieron los dos tipos de racismo. El biológico. Ellos, güeros, de ojos azules, barbados, altos, se establecieron como superiores ante el apiñonado o la piel apiñonada de nuestra tierra, ante el cabello lacio de nuestra tierra, ante la estatura promedio de 1,60 m de nuestra tierra. ¿Sí? Ellos establecieron ese racismo biológico, los españoles, sosteniendo que era la raza europea mejor que la raza que se acababan de encontrar en lo que se llamó América. Y así lo creía Colón. Incluso él decía que las personas que estaban en América eran personas inferiores. Y aquí viene
un juicio, ¿sí?, en proposición a universal, es decir, todos los europeos son superiores. Pero también podemos encontrar que Colón decía: ningún aborigen o indio, ningún indio es humano. Y así lo creían desde el racismo biológico, es decir, solo eran humanos los españoles, los indígenas no eran humanos. Y ahí la lectura nos va presentando este tipo de juicios. A través de los españoles, los europeos, los indígenas, allí ustedes van a encontrar juicios del tipo A. Pero también vamos a encontrar el racismo cultural que se estableció en aquella época. Ese racismo cultural decía que había que hablar el español e eliminar la eliminación de todas las demás lenguas. Es decir, que si había que estar a la altura de la civilización, había que eliminar las lenguas propias de la tierra de América. Otro elemento, que los españoles impusieron su religión sobre los centros religiosos de los aborígenes. Entonces, ahí podemos encontrar un juicio del tipo O. Ningún dios no español es deidad. Y de ahí podemos encontrar algún juicio analítico. Los españoles tienen Dios porque el único Dios verdadero es el de los españoles. Es un juicio analítico. Ustedes los tienen que ir buscando, pero continúo explicando la lectura. Entonces, este racismo se fue estableciendo por muchos siglos. Hubo algunas manifestaciones en América Latina que contravinieron al racismo cultural, y lo vamos a checar. El mariachi. El mariachi se estableció en Cocula, del pueblo autóctono que se llaman los Cocas. Estos cuates, estos compatriotas, se inventaron dos instrumentos. Uno se llama la vigura y otro se llama el guitarrón. Estos dos instrumentos sustituyeron al laúd y sustituyeron al contrabajo. Fíjense bien cómo con datos así importantes se establece el racismo. Es decir, el mexicano no puede tocar instrumentos españoles como lo es el alud y como lo es el contrabajo. Entonces los mexicanos tenían que crear sus propios instrumentos y su propio tipo de música, y se crearon lo que hoy nos reconoce al mundo como el mariachi. Cuando en Europa estaban las estudiantinas, estaban las orquestas, pues los mexicanos no podíamos establecer una orquesta y tuvimos que inventarnos el mariachi porque también queríamos ser músicos, pero no podíamos ser músicos como la gente de Europa. Entonces se crea el mariachi. Bien, pero ya ven que, a ver quién hoy, cualquiera me toca un guitarrón, no cualquiera. Bien. Entonces la idea de diferenciarnos biológicamente y diferenciarnos culturalmente se va estableciendo y encontramos dos fenómenos. La colionidad. ¿Qué es la colionidad? Es creer que esto es verdad. Creer que sí somos diferentes por una cuestión biológica o por una cuestión cultural. Pero no solo que seamos diferentes, sino que hay un elemento biológico superior a otro y hay una cultura superior a otra, y que todos nosotros debemos llegar a esa cultura. Ahora, muchachos, cuando llega la independencia de México y a la revolución, la verdad y la tristeza que me da, espero ustedes lo reflexionen y no solo se vayan por lo emocional que yo estoy diciendo, es que olvidamos a esos pueblos que los españoles nunca reconocieron, los pueblos aborígenes y los pueblos indígenas. Voy a explicar la diferencia entre un pueblo indígena y un pueblo aborigen.
Indígena quiere decir originario de allí. Originario de allí. O sea, allí están todas sus raíces biológicas, culturales, etnológicas. Ese es un indígena. Pero un pueblo aborigen es que allí se estableció, que allí encontró un lugar para establecerse y ahí se plantó, como por ejemplo el pueblo mexica. Recuerden ustedes que el pueblo mexica viene migrando desde Aridoamérica y se establece en lo que hoy conocemos como el Valle de México, la Ciudad de México. Bueno, pues esos pueblos quedaron olvidados, esos pueblos quedaron enterrados o sepultados y se dejó de hablar del mundo indígena. Entonces solo se habló del mestizo. ¿Por qué del mestizo? Porque era ese producto de indígena con español. Entonces nosotros los mexicanos en el siglo XIX y principios del siglo XX, todos nos creíamos hijos de españoles. Aunque tendríamos una ascendencia indígena, todo mundo exaltaba su estirpe español, su estirpe López, su estirpe Gaspar, su estirpe Domínguez, su estirpe Hernández. Pero no exaltaban su estirpe Tepox, su estirpe Tezoco, su estirpe Mixcoat, ¿sí? Es decir, todo mundo empezó a olvidar esos apellidos propios de la lengua náhuatl, o propios de la lengua otomí, o propios de la lengua chinanteca, o propios de la lengua huichola, propios de la lengua purépecha, propios de todas las lenguas que había en México. Entonces todo el mundo empezó a pensar en la cuestión mestiza y ocurrió un detalle. Empezamos a vivir los mexicanos como si los pueblos indígenas no existieran. Como si ya todos fuéramos mestizos, todos fuéramos católicos occidentales. Y empezamos a olvidar aquellos pueblos que todavía conservaban aquellas culturas, pero que nosotros no volteábamos a ver. Y así estableció Juárez las leyes de reforma. Juárez en las leyes de reforma no reconoce a los indígenas. Y ninguno de los reformistas reconoce a los indígenas. Porfirio Díaz no reconoce a los indígenas. La Constitución del 5 de febrero de 1917 no reconoce a los indígenas. No reconoce las lenguas propias, las lenguas maternas. El mismo Benito Juárez no llega a la presidencia con vestimenta indígena. El mismo Benito Juárez llega a la presidencia de México con vestidura francesa. Hay que revisar la historia del señor Juárez, que es un sujeto que en su momento tomó serias decisiones, pero lo revisamos a contrapelo, o sea, de aquí hacia allá, y podemos encontrar bemoles y que hay que retomarlos, si es que queremos recomponer este camino de país. Sigo con la lectura. La lectura nos plantea el problema de la colonialidad, es decir, de que seguimos sometidos a esa idea que nos establecieron los españoles en su llegada. Pero después ocurrió un problema. Vino la educación, la Secretaría de Educación Pública y todos sus planes de estudio, desde su fundación hasta los años 80, obligatorio era el español, las matemáticas, las ciencias positivistas, la física, la química, la biología. Pero nunca se recuperó las lenguas propias, el náhuatl. Serán hasta las escuelas rurales cuando Lázaro Cárdenas intenta crear una pequeña campaña, pero se intentó crear una campaña, de acuerdo, pero que no estaba siendo obligatoria. No estaba siendo obligatoria, era periférica, o sea, si querían no se hacía. Entonces la educación nos enseñó, fíjense bien, que había que estudiar para poder salir de nuestros pueblos y encontrar un mejor trabajo. Es decir, la educación en su raíz no nos estaba enseñando a amar a nuestro pueblo y a trabajar por nuestro pueblo, sino que la educación nos estaba enseñando a olvidar a nuestro pueblo,
a renegar de nuestro pueblo. Hay que analizarlo. Y van a ocurrir problemas, porque todo el siglo XIX, en el Porfiriato y en el siglo XX, los pueblos han sido arrebatados a la migración. Muchos habitantes de los pueblos indígenas tuvieron que emigrar hacia las ciudades a trabajar, y como les decimos, los paisanitos. ¿Por qué? Porque vivimos en la colonialidad. ¿Por qué? Porque todavía creemos que son diferentes y que nosotros somos superiores a ellos. Los paisanitos, la indita. Y hasta el cine mexicano creó todo un personaje con la India María. Y ese personaje de la India María era para dar risa. Es decir, vean cómo esta idea de colonialidad nos estaba llevando a ver a esa parte de México que estaba allí en algún lugar, y cuando lo veíamos en la calle, en la urbe, daba risa, porque era un ser torpe. Era un ser bueno pero torpe. La colonialidad. Es decir, no nos desprendimos de esa idea que nos introyectaron los españoles. El problema va a salir a flote cuando se empiezan a dar los movimientos indígenas de Guerrero en los años 70, los movimientos huicholes, Jalisco, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los 80 y que va a tener su alce en los años 90, o que se va a dar a conocer más en los años 90, cuando dijeron, no, espérenme, señores mexicanos, a ver, nosotros estamos aquí muchos años antes que ustedes, nada más que ustedes nos habían olvidado, nada más que ustedes no nos habían reconocido. Hago una pequeña pausa. A lo largo de la lectura vamos a encontrar juicios juicios a priori y a posteriori. Tendrán que checar las respectivas definiciones en sus materiales. Un juicio a priori es: si yo sigo de indígena, no voy a salir de pobre. Es decir, porque tanto conocimiento se ha metido en la cabeza de los seres humanos que tenemos ese juicio. Es decir, ya estamos predestinados. O yo soy pobre, pobre nací y pobre me voy a quedar. Y eso, que no sea un juicio apodíctico. ¿Qué es un juicio apodíctico? Es decir, que ya no hay de otra, que así se queda. Hay que seguir checando la lectura. Van a encontrar más juicios y más adelante van a encontrar razonamientos. Bien, continúo con la lectura. En los años 90 surge a nivel internacional la idea de recuperar a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la caída del muro de Berlín permitió un nuevo tema: la recuperación cultural de lo aborigen, la recuperación cultural de lo indígena. Y no solo en México, también hay aborígenes en Australia, también hay pueblo indígena en los países balcánicos. Cuando cae el muro de Berlín y se desintegra la URSS, ellos salen peleando por el reconocimiento, no para que los metamos, sino para que reconozcamos su forma de cultura, su forma de vivir. Por ejemplo, la guerra de Irak en los años 90, con todo su antecedente, pues era una lucha entre dos pueblos, los chiitas y los sunitas, otro lado los kurdos. Sí, o sea, problemas indígenas hay en todo el mundo, porque en todo el mundo, después de que el mundo dejó de ser bipolar, es decir, de que solo sea un problema entre la URSS y los Estados Unidos, cuando se cae este conflicto, cuando cae la URSS, dicen, aquí hay conflictos desde antes, y ya los intelectuales dejan de estar hablando de la bipolaridad, de la perestroika, de la carrera espacial o del tío San o de todo esto, y empiezan a hablar del tema que había quedado olvidado a principios del siglo XX, después de la guerra, el tema de lo indígena. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los ejércitos de liberación nacional o los ejércitos populares de liberación nacional en los Balcanes,
en Serbia, en Bosnia, en Herzegovina, y además los movimientos nacionales en América Latina, como en el caso de Bolivia. Y bueno, espérenme, vaya, aquí hemos estado peleando y hasta apenas. Entonces los intelectuales empiezan a estudiar un tema. Hago una pausa para hacer un corte y no se vuelva largo este video y complicado.